Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Departamento de Meteorología da consejos sobre ola de calor excesivo que estamos viviendo en esta época. ¿Cuáles son los productos que tendrán menos cobro de impuesto? Audiencia en contra del hijo del presidente de Colombia, Nicolás Petro. Son cientos de migrantes los que continúan varados en la frontera. Un fotógrafo toma tremendas imágenes de la luna. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer y como todos los días, les saludamos a todos ustedes que se encuentran en sintonía, esperando que hayan tenido un excelente martes y hoy específicamente queremos desearles que tengan un feliz inicio de mes, hoy 1 de agosto, que este mes esté lleno de muchísimas bendiciones, mucha paz, salud y muchísimo amor. Empezamos como siempre con noticias locales y específicamente hoy arranca una temporada de bastante calor, según lo que indicó el Departamento de Meteorología. Estos 3 meses que empiezan desde hoy se podrían sentir sensación térmica bastante fuerte, también con algo de humedad. El Departamento de Meteorología de Aruba informa que nos estamos acercando a la temporada del año donde sentiremos más calor de lo normal, esto entre los meses agosto, septiembre y octubre. Las combinaciones de las altas temperaturas y los porcentajes altos de humedad, además de un viento de vez en cuando menor de lo normal, hace que sintamos cierto malestar. Las temperaturas máximas en estos meses podrían ser entre los 34 a los 36 grados centígrados y el porcentaje de humedad entre 85 a 90%. Contribuirá también a un índice de calor bastante alto entre 43 hasta 46 grados Celsius. El calor y la humedad alta no bajarán en horas de la noche y esto podría tener a un aumento al peligro de las personas que no pueden de pronto encontrar un lugar adecuado para refrescarse. El calor excesivo es el asesino de tiempo número 1 y las personas tienen que estar preparadas ante el peligro que esto podría ocasionar. Los niños pequeños, personas adultas o personas que tienen problemas del corazón son los que están más expuestos. Es por eso que hay que limitar actividades en la parte de afuera de sus casas, de pronto en horas tempranas en la mañana o cuando el sol baje también es importante. Pero también la persona que quizá puede utilizar su aire acondicionado, por lo menos también utilizarlo y si no, abriendo las ventanas y que pueda circular aire. La combinación de la temperatura y la humedad alta combinarán y esto creará una situación en la cual podremos tener de pronto también algunas exposiciones prolongadas a temperaturas altas. Cambiando de tema, sabemos que también a partir de hoy, 1 de agosto, entra en vigor lo que se conoce como el BBO en la frontera. Sin embargo, también, de la misma forma, algunos centenares de productos también tendrán una reducción de lo que tratan los impuestos. Sin embargo, estamos intentando también tener una comunicación con la directora de este departamento para explicar un poco más cuáles son los productos, los cuales tendrán de pronto menos reducción y cuáles serán los que deberán pagar el BBO en la frontera. Aruba bajaría el impuesto por lo menos en 660 productos a partir de hoy, pues esto va conjunto con la introducción del BBO fronterizo. Para compensar esta introducción, se aplicó la reducción de productos de alimentos y bebidas, equipos de energía duradero, autos eléctricos, productos de textiles, instrumentos musicales, libros y material de construcción. Muchos productos de comidas y bebidas también tendrían la tarifa anterior, que es el 6%, como por ejemplo la leche, el yogur de fruta, el cacao y el aceite. Ahora tendrán también una tarifa de 0. La tarifa del 12% en el chocolate, leche de coco, ahora será el 6%. Y también impuestos sobre productos que generan energía verde, entre ellos autos eléctricos y otros autos, bajarán del 2 al 0%. El impuesto al material de construcción también baja del 10 al 6%. Los instrumentos musicales, sus tarifas de impuesto convertirán del 12%, porque anteriormente era el 22%. Y todo esto vamos a tener la posibilidad de que la directora de este departamento de impuesto, lo explique con mayor claridad para saber qué ocurrirá ya desde hoy, 1 de agosto, con la introducción del BBO en la frontera, pero también cuáles son los productos o servicios que también bajarán su impuesto.
Cambiando de tema, este fin de semana llegó el primer grupo de estudiantes que culminaron con éxito toda la parte básica y ya continuarán con la nueva etapa de sus estudios en Holanda. Pues allí fueron recibidos no solamente por el ministro plenipotenciario, pero también todo el equipo que normalmente los recibe. Esta semana también estará llegando el segundo grupo. Con el vuelo de KLM el pasado domingo, el primer grupo de estudiantes procedentes de Aruba que continuarán con sus estudios avanzados en la universidad en Holanda llegaron a su nuevo destino. Un total de 24 estudiantes comenzarán a estar en ciudades como por ejemplo Tilburg, y desde también mañana el segundo grupo y el más grande vendrá a Holanda. De la misma forma en que todos los años el ministro plenipotenciario, el señor Adi Thijssen, y la señora Glenda Hernández recibieron a los estudiantes. Una vez más, también hubo una delegación consistiendo de funcionarios del Departamento de Enseñanza de Aruba House, Study Mentor y los miembros de POC. Presentes en la sala estuvieron allí en Schiphol. Cabe resaltar que este primer grupo de estudiantes salió bastante rápido con sus maletas y se espera que puedan continuar con sus estudios superiores y esta nueva etapa en sus vidas. Y empezamos nuestra ronda internacional con la noticia del momento. La audiencia de imputación de cargos en contra del hijo del presidente de Colombia, Nicolás Petro, y su ex esposa, Day Vázquez, son diferentes delitos los cuales se les están imputando en su contra. Los acercamientos los busca la Fiscalía con Daysuris del Carmen Vázquez, la exesposa de Nicolás Petro, y quien entregó la información que permitió iniciar el proceso, aunque fuentes de la Fiscalía aseguran que se estarían dando las primeras puntadas para esa negociación. El abogado de Vázquez negó una eventual aceptación de cargos durante la imputación de mañana. Así lo dijo en Caracol Ahora. En esta etapa procesal es muy prematuro decir eso, ¿no? Pero por lo menos aceptación de cargos mañana en imputación no va a haber. No va a haber por parte de ella. Más tarde puede haber una negociación, eso no podría decirlo, pues eso depende de muchas circunstancias que se den a lo largo del desarrollo de la actuación procesal. Pero en este momento, frente a una aceptación de cargo en el día de mañana de imputación, negativo. Para Francisco José Cintura, ex vicefiscal, Day Vázquez tiene altas probabilidades de materializar una negociación con la Fiscalía. La señora Day Vázquez cuenta con dos opciones. El principio de oportunidad, que consiste en una inmunidad transaccional, de acuerdo con la cual ella ganaría la impunidad de sus delitos. La segunda opción es que la Fiscalía le ofrezca un preacuerdo de conformidad con el cual obtendría una rebaja de pena de hasta la mitad de la que le correspondería con los delitos cometidos. Por su parte, la defensa de Nicolás Petro señala que el hijo mayor del presidente tiene todos los soportes para demostrar que no tiene ningún tipo de responsabilidad en los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Desde el primer día hemos ratificado y estamos convencidos de la inocencia de nuestro defendido. La que tiene que dar ciertas explicaciones es Day Vázquez. El hecho de que haya habido una sociedad conyugal no significa que se rompa la responsabilidad penal individual. Ella tendrá que responder por sus propios asuntos y no involucrar a mi defendido en lo que a ella tal vez tiene que dar algunas explicaciones. A esto se suman los allanamientos que fueron legalizados por parte del juez de garantías este domingo, donde se encontraron 25 millones de pesos en efectivo en la casa de Nicolás Petro y documentos, entre otras pruebas, que podrían ser incluidas en la investigación. Y continuamos con una lamentable tragedia que ocurrió en el Brasil, donde un menor de 11 años estaba, escúchelo muy bien, piloteando una aeronave allí en compañía de su papá y lamentablemente allí ocurrió un accidente, una tragedia. Se accidentaron y ambos fallecieron. El Centro Brasileño de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos investiga el accidente que mató a un ganadero y a su hijo luego de que en un avión monomotor se estrellara en donde se encontraban. El accidente ocurrió en un área de bosque denso en la frontera en los estados de Rondônia y Mato Grosso. Los restos de la aeronave fueron encontrados y allí las víctimas del accidente son Garon Maia y su hijo, Francisco Veronesi, de tan solo 11 años. El avión
avión se estrelló contra los árboles. El avión era regular y tenía capacidad para 5 pasajeros y perdió la señal a unos 25 kilómetros después del despegue. El caso impresiona por negligencia e irresponsabilidad, porque los videos que muestran al papá que estaba tomando cerveza cuando en el monomotor que se encontraba en el aire aparece su hijo de 11 años piloteándolo. Estados Unidos continúa evidenciando fuertes olas de calor y no solamente todas las personas que quizá trabajan en las calles, pero también se han centrado en aquellos migrantes o personas que no tienen hogar y que también estarían viviendo esta ola de calor. El suroeste de Estados Unidos continúa hirviendo. Phoenix, en Arizona, ha enfrentado su día consecutivo número 31 de calor extremo, con más de 43 grados Celsius, mientras en El Paso, Texas, son 44 días de temperaturas sobre los 40 grados. Frente a la posibilidad de algunas lluvias este lunes en el oeste del país, 70 millones de personas enfrentan una alerta de calor extremo, y el mes de julio fue tan caluroso alrededor del planeta que los científicos lo consideran el mes más caliente que haya visto la civilización humana. El cambio climático está aquí, es aterrador y es solo el comienzo. La era del calentamiento global ha terminado. La era de la ebullición global ha llegado. El aire es irrespirable, el calor es insoportable y el nivel de ganancias de los combustibles fósiles y la inacción climática es inaceptable. El cambio climático no es solo calor récord. Incendios en California, tornados en Colorado y vientos de más de 160 kilómetros por hora en Washington, D.C. La capital de Estados Unidos experimentó este sábado una tormenta a nivel de un huracán de categoría 1, la primera en más de una década, que derribó árboles, destruyó techos y dejó 200,000 personas sin electricidad. En general, todo el noroeste de la nación resultó afectado. Oh, Dios mío, fue increíble. La primera vez que vimos estas ráfagas de lluvia, y quiero decir ráfagas, era como un huracán. Quiero decir, fue increíble. Realmente se sintió como un huracán. Entre tanto, a medida que el cambio climático trae olas de calor más cálidas y prolongadas, las temperaturas récord en Estados Unidos han matado a decenas de personas, y los estadounidenses más pobres, que no tienen acceso al aire acondicionado, son los que más sufren. El clima extremo ha sido también responsable de comportamientos inusuales de los animales, como en California, donde un oso se sentó en una jacuzzi detrás de una casa para escapar del calor. Una situación alarmante se sigue evidenciando en diferentes rutas en Colombia. Allí los transportistas, los camioneros están cansados de la ola de robos que, como rapiñas, diferentes jóvenes con machetes, armas blancas y hasta con armas de fuego vienen a violentarle sus cargas. ¿Va a tirar machete o qué? ¿Entonces qué, me van a tirar machete o qué? Así enfrentó el conductor de una tractomula a un grupo de hombres que con machetes intentaron robarlo. ¿Me va a tirar machete? ¿Me va a tirar machete entonces? Mientras que por fortuna este conductor resultó ileso y su carga no fue robada, Frank Enríquez, otro transportador, no tuvo la misma suerte. Le robaron su mercancía mientras se movilizaba cerca a Mariquita, en el Tolima. Llegaron y se me atravesaron por ahí unos 10 hinchas más o menos en la vía para que parara. Yo no paré, pero sí le mermé un poquito. Mientras yo paré, mientras le mermé, llegó alguno y se me subió a la carpa por acá atrás. Me rompieron estas 3 hebillas y me hicieron un robo más o menos de 40 pacas de azúcar. Días atrás, mientras se movilizaba por la Ruta del Sol entre Bogotá y Medellín, a otro conductor se le aparecieron en la mitad de la carretera al menos 50 asaltantes, la mayoría con machetes y armas de fuego, aseguran, para atracarlo. Una situación que tiene desesperados a los transportadores de carga. No nos sentimos seguros para transitar de noche, mucho atraco, mucho descuelgue de carga, mucho reventar vidrios en la parte trasera de los tractocamiones, cortar mangueras para hacer frenar, para hacer parar los vehículos, como vemos en estos parisigas. Entonces acá se detiene el tráfico, mientras uno espera, uno es atracado y queda a merced de los ladrones.
Voceros del gremio de carga aseguraron que en 11 meses, producto de la inseguridad en al menos 6 carreteras de Colombia, han muerto 12 transportadores. Pérdidas humanas de nuestros conductores, que son los que realmente llevan el abastecimiento a Colombia. Y unos más o menos 1.500 migrantes continúan varados en la frontera después de la derogación del Título 42 por parte del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y ellos indican que se encuentran literalmente varados sin saber qué hacer, sin poder continuar, pero tampoco regresar. El informe es de La Voz de América. En Tapachula, Chiapas, se concentran miles de migrantes de Cuba, Venezuela, Nicaragua, Haití y Centroamérica. Todos quedaron en el limbo cuando Estados Unidos derogó el Título 42. No, ninguna respuesta todavía, que no para uno tener plata, la comida, nos toca dormir en las calles. Lo que queremos es que nos den nuestro permiso para salir de una vez de aquí. México y Estados Unidos anunciaron que en el sureste mexicano ofrecerán refugio y trabajo a los más vulnerables. A algunos les ha devuelto la esperanza, pero no a todos. Nosotros no queremos quedarnos acá. Nosotros lo que queremos es seguir y entrar a los Estados Unidos por el porvenir de nosotros mismos. Quienes viven en Tapachula lo aceptan, pero con condiciones. Sabemos que tienen derecho a trabajar, sabemos que tienen derecho a ganarse la vida, pero también, como aplica para todos los ciudadanos, debe de ser con orden y responsabilidad. Ambos gobiernos buscan que el paso internacional favorezca una migración más ordenada y humana. Desde el fin del Título 42, nosotros observamos que los encuentros irregulares, ¿verdad?, en la frontera, entre mayo y junio, disminuyeron 50%. Esto representa las cifras más bajas desde 2021. Estados Unidos anunció que aportará $40 millones a los programas sociales de México en Centroamérica para contener la migración. Sabemos que la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos, también se ha evidenciado en los espectaculares edificios, los rascacielos que esta ciudad tiene. Sin embargo, hay un trabajo muy pesado y es limpiar los vidrios de estos edificios. La mayor parte de las personas son de origen hispano y tenemos hoy una historia. Llega durante las horas del día. Hoy es otra rutina en las alturas para Mario Campos, un ecuatoriano que encontró un mejor salario limpiando ventanas atado a un arnés y balanceándose en los rascacielos de Manhattan. No me da miedo verlo, sí me gusta, me enseñaba eso, no es como hay ciertas personas no tienen la misma capacidad como para hacer esos trabajos, como que a mí me preguntan, me dicen que una persona está loca porque se va a tirar, pero ya depende de cada persona. La capacitación para estas tareas de alto riesgo en algunos casos es gratuita y es uno de los trabajos que buscan los migrantes. Normalmente ellos tienen que aprender por su cuenta, ver cómo se hace, ver a los demás. Siempre les he dicho que aprendan de los demás. Y lo básico, a poner a usar este que es el cilindro, se pone esto a usarlo, más que todo a usar esto. Pero la práctica ellos tienen que tenerlo en las ventanas, porque de nada sirve que yo puedo tirarme si no tiene la práctica para limpiar. Lo que nos enseñan en el OSHAL, cuando reciben las capacitaciones, todo. Y hay que poner en práctica las enseñanzas que nos enseñan, porque sin eso vamos como que si no sabemos, ahí sí nos pasa un accidente. Motivados por el pago, muchos se juegan la vida en las alturas. Según reportes, en los últimos 3 años, al menos 2 personas han muerto limpiando ventanas en edificios neoyorquinos. Mario terminó 15 hileras antes de bajar para tomar su hora de almuerzo. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. ¿Cuáles son las causas del cáncer de colon en los jóvenes? Noche mi que queda papi a cubo, pero mi mes de manera pa' mi ebo. O el rumón, busca por hybrid basic plan aceitar. A mi team y hybrid, queda conecta con aceitar. O data y llamada, de un solo plan, queda chat pa' bufada. Oh hybrid, tu coste en un solo paquete. Y queda claro, aceitar, aceitar, aceitar. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. The Florin Card Cashback de CMB.
Mas com tarjeta de pago, o Florin Card Cashback de CMB te donava extra espaço financeiro e te recompensava para bom estilo de vida local. Disfrutar de mais espaço financeiro na boa moneda local com o Florin Card Cashback de CMB. Libertad de Pick and Choose. Servicio na Nicasco Cesar. Internet, teléfono y televisión combina lo que vamos a ter. Cesar es compañía que te da una experiencia completa. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Es el cuarto cáncer de colon que más está afectando a los ciudadanos, por ejemplo, en los Estados Unidos. Les hablo del cáncer de colon y que podría estar afectando a los jóvenes ya desde esta temprana edad. Sin embargo, a continuación vamos a hablar de cuáles son las causas, pero también los síntomas que se pueden registrar y cuál podría ser una buena terapia. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Estamos viendo cáncer de colon en pacientes mucho más jóvenes, menores de 50 años. Los expertos no saben la causa exacta de este alarmante aumento en los casos, pero sí sospechan principalmente de estos factores. La obesidad, el fumar, tomar alcohol, la falta de actividad física son obviamente el tipo de cosas que tratamos de eliminar. Aunque hay algunos pacientes que pueda que no vean ningún síntoma, el Dr. Salzberg dice que sí hay algunas señales de advertencia. El número 1 es el sangrado anal. Muchos pacientes piensan que son hemorroides. El doctor dice que usted debe ver un médico antes de decidir si son hemorroides o no y prestar atención a síntomas como el dolor abdominal, pérdida de peso repentina y cambios en las deposiciones intestinales. Es lo que siempre les digo a mis pacientes. Muchos tienen miedo de hacerse una colonoscopía, pero les digo que no hay nada que temer. Es realmente un procedimiento simple. El hecho es que es algo que se puede prevenir. Si se hace una colonoscopía y digamos que encontramos un pólipo, eliminamos ese pólipo y este ya no puede eventualmente cambiar. La Sociedad Americana del Cáncer también nos recuerda, al momento de un tratamiento, la detección temprana es clave. Sabemos que últimamente las aerolíneas cobran por exceso de equipaje o de pronto porque las maletas no tienen las dimensiones que tienen por ley. Sin embargo, un ciudadano de origen peruano decidió aplastar literalmente su maleta para evitarse sobrecostos. A menudo las personas que salen de viaje se llevan verdaderas sorpresas en los aeropuertos debido al sobrepeso de sus equipajes. Más de uno se ha visto en la obligación de pagar montos extra. Sin embargo, un viajero no encontró una mejor forma de hacer calzar su bulto y lo mostró en este video en TikTok. Allí se ve el preciso instante en que este hombre se subió sobre su equipaje de color amarillo, puesto que este se había pasado el límite de tamaño. Todo parece indicar que el pasajero no estaba dispuesto a pagar ni un solo dólar para que allí y lo iba a evitar. En un primer momento se subió sobre la maleta y la empezó a aplastar para que redujera unos centímetros ante la mirada atónita de la trabajadora del aeropuerto en Lima. Luego de varios segundos hizo la prueba y el maletín entró con normalidad.
Y continuamos con más noticias del entretenimiento y esto nos llega desde la celebración de la King League de Gerard Piqué. Pues él estaba disfrutando allí con su gente cuando todos los espectadores empezaron a corear el nombre de la barranquillera, su ex esposa Shakira. Un incómodo momento vivió Gerard Piqué el pasado fin de semana luego de la final de la Kings League cuando se dispuso a celebrar con su equipo en una discoteca de Madrid. El exfutbolista no se imaginó que iba a terminar siendo saboteado por los fanáticos de Shakira. Piqué estaba de pie y con el micrófono en la mano para hablar, pero los asistentes al lugar comenzaron a gritar Shakira, Shakira, Shakira. Era evidente la molestia del exjugador del Barcelona, como quedó registrado en video que se hizo viral. ¿Y qué? ¿Y qué pasa? Dijo en varias oportunidades. Me da igual, soy campeón del mundo, vosotros no sois nadie, manifestó. Sin embargo, algunos internautas creen que en realidad el exfutbolista sí le importa, aunque trate de aparentar que no es así. En cuestión de soportar, al Piqué le tocó soportar que el público le hiciera boicot en su propio evento. Y como si fuera poco, a petición de Iker Casillas, sonó la canción Waka Waka de la barranquillera. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de CMB Bobanco Amigo. Take Off y Cashback con tu auto nuevo podrán aplicar hoy mismo al préstamo para el vehículo y recibir 1% de cashback, dinero de vuelta, al valor de su vehículo nuevo y al momento en que firma el contrato. Además, también recibirá la posibilidad de tener el 10% de cashback sobre el valor de su auto nuevo y también 10 gift cards avaluados en 500 florines cada uno en The Movies at Gloria. Podrán aplicar hoy mismo a través de www.iamigo.com/carloancampaign y de esta forma participar en esta tremenda campaña de CMB. Y continuando con más de esas historias que se viralizan en las redes sociales, en esta oportunidad el sueño cumplido de un fotógrafo y fue alcanzar la mejor fotografía de la luna y no solamente en espacios diferentes, pero también en roles totalmente distintos. Vean a lo que me refiero. El trabajo de Daniel Antolión, un creador de contenido para redes, le está dando literalmente la vuelta al mundo. Este talentoso fotógrafo se dedica a retratar la luna de formas impresionantes. Cámara en mano, este talentoso fotógrafo se las idea para tener a la luna en sus manos, en los pies, dentro de un frasco, al interior de una lámpara e incluso dentro de su maletín, como si se tratara de un simple souvenir que se compra en una tienda. Cuando este satélite natural aparece, se hable y también irresistible para el lente de Daniel. Y es que estas fotografías no son tarea sencilla, son meses de trabajo que terminan con impresionantes resultados. Y estos resultados son compensados por los internautas. Solamente en Instagram cuenta con más de 30,000 seguidores que quedan atónitos con la calidad de sus trabajos que rayan en el surrealismo. Son ideas increíbles, realmente fotos sensacionales, son algunos de los comentarios de los internautas. Un influencer utilizó sus redes sociales para demostrar lo diminutos que pueden ser los baños en el Japón. Ellos, procedentes de Argentina, quisieron no solamente evidenciar cómo son los baños en este país, pero también subirlo a sus redes. Vinimos a un restaurante y pregunto, che, ¿dónde está el baño? Me dicen, agarra la llave azul. En esta ocasión, un joven registró con su teléfono un extraño lugar que le llamó particularmente la atención. Un TikToker argentino se volvió viral en las redes al exhibir lo que él llama el baño más pequeño del mundo en un restaurante de Seúl, en Corea del Sur. El creador de contenido, identificado como Suprapixel, compartió las imágenes del diminuto espacio que encontró durante su visita a la ciudad asiática. Los dos jóvenes argentinos que estaban comiendo en el lugar debieron subir al piso superior donde se encontraban los baños y al llegar quedaron perplejos al ver las reducidas y peculiares dimensiones que tenía. En el video, que superó las 150,000 reproducciones, se puede apreciar cómo el joven apenas logra ingresar de pie en el diminuto recinto. Hasta aquí nuestra información por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo queremos agradecerles como siempre por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales ustedes nos pueden seguir. Estamos como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos acá en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.